Listo. Entonces, dentro de las lecturas que teníamos asignada, estaba, bueno, esta que está acá de requerimientos de software, esta como está acá, bueno, tiene aspectos interesantes porque empieza, bueno, explicando qué es un requerimiento, cómo se clasifican los requerimientos, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que más me gusta de esta lectura es el grafiquito que tiene por acá, este. Este gráfico que está por acá nos hace un desglose, digamos, de todos los requerimientos no funcionales, ¿verdad? ¿Cómo se pueden categorizar? Recordemos que los requerimientos pueden ser de dos tipos, funcionales, ¿verdad? Que como su nombre lo dice, requerimiento funcional, representan funcionalidad, ¿verdad? Propiamente, digamos, del sistema, digamos, de lo que se va a trabajar, de lo que se va a implementar. Y teníamos también los requerimientos no funcionales, que vienen siendo más bien como restricciones que vienen y se colocan o se imponen sobre, o sea, sobre nuestro proyecto, digámoslo así. Entonces, acá tenemos una clasificación de los requerimientos no funcionales en tres grupos. Una que son requerimientos del producto, ¿verdad? Que básicamente son esas restricciones que se imponen al producto. Tenemos requerimientos organizacionales, que son propiamente requerimientos que impone nuestra organización. Y tenemos requerimientos externos, ¿verdad? Que son requerimientos que se nos imponen a nosotros por un ente externo. Dentro de los requerimientos del producto, ¿verdad? Están todos estos que están acá. Entonces, por ejemplo, están requerimientos de usabilidad, ¿verdad? La usabilidad es qué tan fácil o qué tan difícil es usar el sistema, ¿verdad? Entonces, por acá uno podría pensar, digámoslo así, en aspectos, por ejemplo, relacionados a, por ejemplo, la interfaz, que eso es como el componente donde uno más tiende a usar, digámoslo así, ese, ese sistema o ese producto, digamos, en particular. Entonces, uno podría decir, mira, yo necesito que, por ejemplo, la interfaz que yo voy a utilizar para el SIG sea, digamos, estilo Ribbon, ¿verdad? Estilo Ribbon es como la de Office, ¿verdad? Entonces, por ahí se me coloca como una restricción, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, no es algo digamos, del funcionamiento de lo que se va a hacer, sino es una restricción de cómo se va a usar. Entonces, ese ribbon, digamos, lo tiene AutoCAD, ¿verdad? Digamos, ya AutoCAD hizo el paso, pero sin embargo, ni Esri, bueno, ni Esri con ArcGIS, ni QGIS, ¿verdad? Han dado ese brinco todavía, sino que la interfaz todavía sigue siendo como tradicional, ¿verdad? Entonces, eso podría ser un requerimiento relacionado a usabilidad. Otros, por ejemplo, que tenemos acá, el bloque de eficiencia. Y vean que el bloque de eficiencia nos habla de rendimiento y de espacio, ¿verdad? Por ejemplo, una característica particular, digamos, propiamente, digamos, del producto, ¿verdad? Ustedes saben que, por ejemplo, si ustedes tratan de instalar ArcGIS en una computadora Atom, ¿verdad? Las Atom son esas chiquititas, ¿verdad? Que estuvieron en moda hace varios años, ¿verdad? Que eran computadoras minis, ¿verdad? Que parecían como de juguete, ¿verdad? Esas computadoras usualmente venían como con 1 giga o 512, 2 gigas, ¿verdad? Pero eran unas computadoras muy chiquititas, ¿verdad? Y muy limitadas, ¿verdad? Estaban pensadas en ser más portables a ser más, digamos, con recursos, ¿verdad? Digamos, con recursos suficientes, digamos así, con recursos abundantes, sino que se concentró en recursos limitados para hacerla chiquitita, ¿verdad? Entonces, por acá, digamos, si pensamos, por ejemplo, en un SIC, ¿verdad? Uno podría pensar que un requerimiento de ese proyecto relacionado con, digamos, con tema de eficiencia, ¿verdad? Podría ser ese. O sea, uno podría hacer un análisis, por ejemplo, de las computadoras que tiene la organización y pues prever, ¿verdad? Ustedes saben que, bueno, ahora ArcGIS con toda esta cuestión del ArcGIS Pro y toda esa cuestión viene siendo como un dispare a los recursos, ¿verdad? Dele, 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 y consuma, y consuma, y consuma. Digamos, es un modelo muy a lo gringo, ¿verdad? O sea, ustedes saben que la filosofía, digamos, gringa es muy consumista, ¿verdad? Y este software como tal, la refleja muy claramente, digamos, refleja ese efecto de la cultura de ellos digamos, en el software, ¿verdad? Entonces, por acá,
uno podría hablar que, digamos, un requisito de rendimiento que está relacionado ya sea a mi software o a mi proyecto, digamos, de implementación de un sistema de información geográfica, debería considerar, pues, los equipos que tiene la, digamos, la organización, ¿verdad? Sería como muy concho invertir, no sé, $1 millón en un ELA, digamos, corporativo, para después darse cuenta que hay que invertir no sé cuántos millones en cambio de equipo de cómputo, ¿verdad? Entonces uno podría, digamos, en su proyecto hacer ese análisis, ¿verdad? Bueno, qué características tiene la computadora y limitar. Y decir, bueno, las computadoras acá tienen, hay unas con 4, otras con 8, otras con 16, otras con 2, entonces gigas de RAM, ¿verdad? Es lo que estoy pensando en este momento, y, o procesador con tantos núcleos, y entonces a partir de ahí se empiezan a establecer requerimientos no funcionales, en este caso, digamos, para el proyecto con respecto a, digamos, a esa parte, digamos, de rendimiento. Con espacio, que es el bloquecito que está como acá, es básicamente el espacio en disco. Digamos que aquí ya no hay como, entre los software, digamos que eso es como muy estándar, ¿verdad? El tema del espacio. Sin embargo, en lo que es RAM y procesamiento, sí, la capacidad de procesamiento, sí, digamos, ahí sí, sí hay como mucha variación. Entonces, uno podría pensar en requerimientos en eficiencia. Por ejemplo, el tema de la fiabilidad. Básicamente el tema de fiabilidad, entonces ese tipo, digamos, de requerimientos se relacionan, bueno, a qué tan fiable, qué tan confiable es usar el producto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si lo comparamos con los software SIG, ustedes saben que, bueno, tanto QGIS como ArcGIS son bastante fiables. Y, bueno, ArcGIS, pues obviamente por todo el respaldo de la casa matriz Esri, y QGIS se ha ganado mucho crédito por, digamos, ese soporte de la comunidad. Ustedes saben que si ustedes utilizan, digamos, un software u otro, y pues pueden llegar al mismo producto. Digamos, si ustedes están trabajando con un producto cartográfico, perfectamente pueden hacer lo mismo, ¿verdad? Con uno y otro, y no les va a pasar como, por ejemplo, que uno diga, es que QGIS es software libre y entonces en el procesamiento me lo hizo todo mal y me arrojó los datos mal. Pero ustedes saben que ese tipo de cosas no, que perfectamente podrían suceder, ¿verdad? Hay otros tipos de software que no son muy fiables, ¿verdad? O sea, que ustedes lo empiezan a usar y no sé, los resultados a veces pueden ser como oscuros, digamos así, o como extraños. Este tema de portabilidad que está acá, de requerimientos de portabilidad, tiene que ver mucho, ya sea con el sistema operativo sobre el cual está funcionando, y tiene que ver mucho con, bueno, puede verse incluso con los browsers, digamos, de los navegadores de Internet, o muchas veces con las redes. Entonces, veámoslo con un ejemplo sencillo. Requerimientos de portabilidad. Ustedes saben que ArcGIS solo les va a instalar en Windows. Entonces, si ustedes tienen Windows, van a poder correrlo, pero si ustedes tienen una Mac, no van a poder instalar ArcGIS a menos que instalen una máquina virtual, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que si ustedes tienen una Mac, ¿verdad? Y como tal van a tener problemas con el software SIG, ¿verdad? Si utilizan ArcGIS. Sin embargo, si ustedes trabajan con QGIS, ustedes perfectamente pueden instalarlo sobre Windows, sobre Linux o sobre Mac OS. Entonces ustedes tienen como más opciones, más alternativas, ¿verdad? Eso pensando, por ejemplo, en ArcGIS como tal. Si, pensemos tal vez en, bueno, ArcGIS sobre escritorio, sobre computadores de escritorio. Pensemos en dispositivos móviles. Dispositivos móviles tenemos, por ejemplo, básicamente dos sistemas operativos que son los más fuertes, que es iOS y Android. Entonces ustedes saben que si necesitan trabajar, bueno, y también está Windows, ¿verdad? Hay una versión ahí de Windows que anda, pero digamos que popularmente, digamos, los más populares son iOS y Android, ¿verdad? Entonces, uno podría pensar, bueno, ¿qué pasa si yo necesito hacer, por ejemplo, un trabajo en campo, ¿verdad? Y necesito, eh, digamos, hacer recolección, digamos, de datos con tableta, ¿verdad? Por pensar algo, digamos, como lo más económico. Entonces, bueno, uno sabe que hay un QGIS para Android que se llama QFile, que ustedes pueden utilizarlo para hacer recolección de datos en campo. Ahora, este software como tal no está disponible en iOS, ¿verdad? No hay QGIS para iOS. Entonces, QGIS no es portable en iOS propiamente. Sí es en macOS, sí es compatible en macOS, pero no es compatible en iOS. Ahora, ArcGIS
no le he llevado tanto el seguimiento, digamos, por ahí, pero tengo entendido que es compatible con Android también. Creo que hay algunas versiones de ArcGIS para Android y creo que también hay versiones para Windows, sobre todo estos de Collector y todas esas cosillas, ¿verdad? Que esas versiones de ArcGIS, ¿verdad? Entonces, particularmente eso es la portabilidad. Entonces, uno tiene que ir viendo, digamos, y ir plasmando toda esta parte de los requerimientos y cómo irlos acomodando, porque al final de cuentas, un sistema de información geográfica es software, ¿verdad? O sea, es un montón de software, hardware y un montón de cosas que están ahí. Y todo este tema, digamos, de ir viendo las necesidades y los requerimientos, de cierta forma, nos puede venir a afectar a, digamos, a desarrollo de proyectos. Y vean que, digamos, aquí solo me he metido con cuestiones propiamente de requerimientos, propiamente del producto, y vean cómo ya dependiendo del escenario que tenga la organización, en algunos casos podría utilizar QGIS y en otros casos podría utilizar ArcGIS y en otros casos no puedo utilizar QGIS o ArcGIS o etc, etc, etc. ¿Verdad? Entonces, son los requerimientos del producto. Igual, dentro de el bloque de requerimientos no funcionales están relacionados con requerimientos organizacionales, que es este bloquecito que está acá. Y a partir de acá tengo tres, ¿verdad? Que son requerimientos de entrega, requerimientos de implementación y requerimientos de estándares. Estos tres bloques que están acá tal vez están como muy segmentados, pero al final de cuentas tienen que ver con requerimientos propiamente que nos imponga la organización. Por ejemplo, si la organización nos dice, vea, aquí todo lo manejamos con Windows, entonces ya ustedes tienen un requerimiento no funcional que es de tipo organizacional. O sea, es como aquí solo compramos Windows, ¿no? Entonces ya ustedes saben que la restricción va a ser que el sistema de información geográfica va a tener que correr sobre equipos en Windows. Otra cuestión, hay requerimientos tan organizacionales que les pueden decir, vea, aquí solo manejamos, por ejemplo, con Esri, ¿verdad? Se los pueden llegar y decir así, con Esri de una vez. Entonces ya a ustedes se les está dando una restricción, ¿verdad? Y ustedes van a tener que jugar con toda esa parte. O sea, si ustedes la organización le dice, vea, es que nosotros aquí nos encanta el producto Esri, ¿verdad? Como tal, entonces ya ustedes tienen una restricción en su sistema de información geográfica de que sí o sí va a tener que salir con marca Esri. Y tenemos por acá requerimientos no funcionales relacionados a requerimientos externos. Uno podría pensar, por ejemplo, aquí hay varios bloques que tienen que ver, por ejemplo, con interoperabilidad, con cuestiones éticas o con requerimientos legislativos. Incluso aquí se nos abren requerimientos de seguridad y requerimientos de privacidad. Entonces veamos, por ejemplo, aquí tal vez algunos casos particulares. Uno podría, por ejemplo, dentro de los requerimientos externos, los requerimientos, por ejemplo, que una entidad como el IGN venga y le ponga a las organizaciones. Que en buena teoría, mucho de lo que pasa hoy por hoy es que muchas organizaciones no les interesa lo que diga el IGN, sobre todo las municipalidades. O sea, eso es por lo menos lo que yo percibo. O sea, tal vez instituciones un poco más grandes como el ICE y el AEA, tal vez sí hagan un poco más caso, pero las municipalidades por su carácter tal vez como más, no sé, autónomo, ¿verdad? Son organizaciones que, que por lo menos yo no he visto, ¿verdad? Que sean como que les interese mucho lo que el IGN venga a imponer y decir. Sin embargo, por ejemplo, si el IGN logra establecer ciertas restricciones, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Y las coloca por fuerza de ley, digamos, tipo lo que es CEFIA. Pero ustedes saben que, por ejemplo, el CEFIA tiene una particularidad muy grande, sobre todo para temas de permisos de construcción y, por ejemplo, la parte de, creo que los topógrafos también, o sea, está muy regulado. Si el CEFIA dice no, o sea, simplemente no. Si el CEFIA dice no, aquí no se construye por esto y esto y esto y esto, o sea, simplemente no le da el aval y se detiene, ¿verdad? Entonces, si por A o por B, por ejemplo, el IGN lograra, digamos, hacer que sus reglamentos, digamos así, o sus es que no son reglamentos, sus directrices,
tomen un carácter de ese tipo, entonces estamos cayendo, por ejemplo, en requerimientos legislativos, que vienen siendo como leyes, ¿verdad? En este caso. Entonces, por ejemplo, si el IGN llega y se impone y le dice, vea, como tal, todo tiene que estar en el sistema de proyección. Bueno, ahorita es RTM05 y bueno, ahí se está hablando de Sirgas, ¿verdad? Que Sirgas es el reemplazo y toda la cuestión. Y se logra y se fuerza, ¿verdad? Digamos que la organización como tal lo implemente. Entonces, eso es un requerimiento no funcional externo que está relacionado, por ejemplo, con un tema de la legislación. ¿Verdad? Es una ley propiamente, digamos, que se establece. ¿Verdad? Entonces, eso por ahí. Otra parte, digamos, está todo el tema de la ética, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si hay algún requerimiento, pues con cuestiones relacionadas, por ejemplo, a la parte eh, ética, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver qué podría ser un requerimiento ético. Se me ocurre ahorita tal vez un requerimiento no es tan ético, sino más bien con el tema de privacidad de los datos, ¿verdad? Bueno, sigo cayendo dentro del tema legislativo, requerimientos de privacidad, de que la información, digamos, por ejemplo, de que la información pública, no, digamos, la información detallada de la persona no puede estar, digamos, pública en un mapa, ¿verdad? Que es, por ejemplo, mucho lo que maneja eh, el INEC, ¿verdad? Que es que básicamente ustedes piden información al INEC y el INEC la da como resumida y lo más que se los va a dar es por UPM, ¿verdad? O por UPM o el otro era UGM, ¿verdad? Te da como información global, pero no te lo da al detalle de cuál es la casa, cuál es el punto. Bueno, eso tiene que ver mucho con tema de privacidad. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de la parte ética, ¿verdad? Ahorita no se me ocurre algún requerimiento, digamos, del SIC que esté relacionado con cuestiones éticas, pero bueno, ustedes saben que básicamente la parte ética es hacer lo correcto, ¿verdad? Entonces, eso por ahí. O temas, por ejemplo, de interoperabilidad, ¿verdad? Que tal vez yo ahí eh, sí sentiría que muchas veces hay requerimientos de ese tipo que tal vez el IGN como tal, que es un ente, ¿verdad? Externo que debería tener más fuerza y debería imponer, no hace. Por ejemplo, ustedes saben que hay una característica particular que tiene ArcGIS Online. ArcGIS Online es súper cerrado. Lo que estás en ArcGIS Online es un dolor de compartir, ¿verdad? O sea, lo que está en ArcGIS Online prácticamente está ahí y es como una caja negra, ¿verdad? Que es, por ejemplo, una de las cosas que es cuando ustedes se acercan, por ejemplo, al IGN como tal, ellos critican a la parte de, digamos, a Esri como tal, de, vea, usted está construyendo cajas negras, usted no está siendo interoperable, usted no lo puede compartir, digamos, como tal, ¿verdad? Que en teoría, el tema de la interoperabilidad, digamos, que tira el IGN es que los datos deberían ser sí, abiertos, ¿verdad? Cualquier plataforma, ¿verdad? Sin embargo, volvemos a esa parte que el IGN como tal no tiene la presencia que debería tener, ¿verdad? Y muchas veces acepta, digamos, cuestiones, ¿verdad? Software, ¿verdad? Que tal vez no son tan interoperables y que al final de cuentas sí, están muy limitados al tema, por ejemplo, de marcas. Entonces, por ejemplo, esta parte, como ya para ir viendo, estos requerimientos externos son requerimientos que vienen digamos, por un ente externo, que en la buena teoría casi que deberían ser obligatorios, ¿verdad? No tan opcionales como pasa acá. ¿Verdad? Hay países donde sí digamos, el ente que maneja este tema sí tiene como un poquito más de fuerza. Aquí lo que pasa es que es como muy a voluntad y no como tipo Cefía, que es más como a la, a la fuerza, digámoslo así. Pero esos son los requerimientos no funcionales externos, o sea, requerimientos como tal que vienen de un ente externo y yo prácticamente sí o sí, de verdad, debería poder implementar, ¿verdad? Entonces, eso pues básicamente por ahí, ¿ok? Eso es lo que me gusta en particular de este diagrama porque queda como muy fácil, muy sencillo empezar a distinguir los bloques de los requerimientos. Luego ahí vienen unas cosillas más, creo que yo esta la había cortado un poquito más para ustedes. Déjenme ver si la había recortado. Requerimientos de usuario, requerimientos del sistema, sí, está más recortada.
Pero básicamente es eso, ¿verdad? Como que veamos que las necesidades como tal hay como de varios tipos clasificadas y como les mencioné, la que más me gusta es ese diagramita que está aquí. Y vean, por ejemplo, esta tabla que está por acá, que también me gusta bastante, que es, por ejemplo, requerimientos no funcionales, ¿verdad? Y cómo los podemos aterrizar de que los requerimientos vengan de una forma, yo le digo binaria, o sea, o sí o no, ¿verdad? Vean, por ejemplo, muchas veces a nosotros, ¿verdad? Nos dice, bueno, el sistema tiene que ser rápido, ¿verdad? Como tal, yo les decía a ustedes que, por ejemplo, el tema de rápido es que lo rápido es muy subjetivo. Entonces, para mí, lo que es rápido, por ejemplo, para mí, ¿qué les digo? Ir a un restaurante y que me atiendan tal vez que me traigan la comida en 20 minutos es rápido. Pero tal vez para otra persona eso es mucho, sobre todo si lo compara, por ejemplo, con McDonald's, ¿verdad? Que McDonald's es como llego a la caja y en cuestión de 2 3 minutos, bueno, si no hay mucha fila, me lo entregan, ¿verdad? Entonces, el tema de la rapidez es que es muy subjetiva y eso, digamos, y estas variables que están acá, perdón, estas características que están acá, nosotros tenemos que aterrizarlas, sobre todo si ustedes, bueno, uno, ya sea que montan carteles, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay carteles donde usted llega y ve, bueno, el sistema tiene que ser rápido. ¿Sí? ¿Cómo comprueba usted esa parte en un cartel? O sobre todo si ustedes a lo interno están implementando, digamos, sistemas, digamos, de información geográfica, ¿verdad? O proyectos de este tipo, y entonces ustedes están reunidos con autoridades, ¿verdad? Y ustedes tienen, por ejemplo, no sé, una jefatura o están en un departamento y les toca participar, y propiamente, como tal, en este caso, el usuario o el cliente interno, y pues empieza a tirar necesidades como tal vez no tan aterrizadas. Entonces vean lo interesante que está acá. Bueno, rapidez puede ser tiempo de respuesta al usuario y eventos. O sea, máximo, no sé, 3 segundos, 4 segundos. O rápido puede ser transacciones procesadas por segundo. O sea, tantas transacciones por segundo. O sea, bueno, una vez fue un requerimiento muy vacilón, ¿verdad? Que me aplicaron a mí una construcción de una base de datos. Llegaba, em, había un muchacho que estaba digitalizando predios o ríos, no me acuerdo qué era lo que estaba digitalizando. Entonces él llegaba y decía que es que el sistema no le daba un tiempo de respuesta rápido. Y entonces era como, pero ¿cómo no le daban un tiempo de respuesta rápido? Si al final de cuentas, si yo me sentaba y yo digitalizaba, ¿verdad? Y varios compañeros llegábamos y digitalizaba, bueno, algunos compañeros digitalizaban y todo bien, pero para este muchacho el tiempo de respuesta no. Claro, cuando nos empezamos a ver el proceso de digitalización que hacía el chavalo, ¿verdad? O sea, el chavalo lo que hacía era una cosa con el mouse rarísima, dejaba como todas las cuestiones, o sea, lo que hacía era como, no sé, como volar una cantidad de puntos pero bárbaros por cuestión de segundo. Y, digamos, obviamente la figura quedaba ahí toda deforme, ¿verdad? Cuando él estaba trabajando, y ya después él iba corrigiendo, pero digamos que esa era su forma de digitalizar, volaba puntos a lo loco, y ya después se iba sentando como a organizar, ¿verdad? Digamos, tal vez no organizar, a rectificar, esa es la palabra correcta. Entonces ahí hubo un problema pues, con el término, con el concepto de rapidez, ¿verdad? Porque entonces llegaban y reclamaban, es que el sistema de la base de datos no tenía un tiempo de respuesta rápido. Entonces era como, ¿pero por qué? Y todo el mundo ahí probando y toda la cuestión. Y claro, el chaval lo quería que por en un segundo, quién sabe cuántos predios, o no me acuerdo si eran ríos, o qué era lo que él digitalizaba, o curvas de nivel, creo, no sé, una de esas era. Y él poder hacer volar no sé cuántos puntos, pero por segundo, una cantidad bárbara, 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 bárbara. Entonces, digo, obviamente, eso implicaba para nosotros casi que ponerle un pedazo de red solo para él y no, no. Al final, digamos, eran temas, digamos, que ya se salían de lo normal, ¿verdad? Porque al final de cuentas es importante que ustedes sepan que todos estos requerimientos, todas esas características que ustedes piden tienen un costo, ¿verdad? Vean, por ejemplo, este del tamaño.
O sea, muchas veces, bueno, es que yo necesito que el tamaño sea pequeño, pero ¿y qué es un tamaño pequeño de un archivo? ¿Verdad? Entonces, bueno, uno podría pensar en cantidad de kilobytes o el número de chips, digamos, aquí viene, bueno, dice el número de chips de RAM, pero bueno, podrían ser otros. Ustedes saben que, por ejemplo, el tema de tamaño y sobre todo con el SIC es una cosa como muy particular, porque, por ejemplo, un mosaico, ¿verdad? Podría ser que un mosaico pequeño, uno podría pensar, bueno, son unos 5 gigas, ¿verdad? Un mosaico pequeño. Yo digo, sí, pero literalmente chiquitito, chiquitito, ¿verdad? O sea, bien pequeñito. Porque ustedes saben que, por ejemplo, con todo este tema de lo que son los mosaicos y sobre todo si lo proyectamos, o sea, perfectamente son 300 500 gigas, un tera, ¿verdad? Dependiendo de obviamente, digamos, a cuántos centímetros, por ejemplo, se está tomando, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, no sé, a 20 centímetros, 12 centímetros, 10 centímetros, por ejemplo, si ustedes necesitan ese tipo de imágenes. Obviamente, entre más cerca, y pues el tamaño va a ser mayor. Eh, Ustedes están acostumbrados a, digamos, a decir, bueno, un mosaico de 5 gigas es chiquitito. Para mí un archivo de 5 gigas es pesado, ¿verdad? Porque yo no estoy acostumbrado, digamos, en mi quehacer cotidiano, a archivos tan grandes. Sin embargo, ustedes, por su naturaleza, su dominio en particular, digamos, en el que se mueven, este tipo de archivos pues, son pequeños. Facilidad de uso. Esta es una súper particular, ¿verdad? Porque la facilidad de uso y cómo yo mido que algo sea fácil o que algo no sea difícil, ¿verdad? Entonces uno normalmente aquí lo puede aterrizar es, bueno, ¿cuánto va a ser el tiempo de formación? ¿Verdad? Entonces uno podría medir la facilidad de uso en, bueno, yo le garantizo que su equipo con un nivel de formación de técnicos, ¿verdad? O sea, son técnicos en la temática, pueden aprender a utilizar este sistema en un máximo de una capacitación de unas 20 horas. Entonces vean que ya ahí ustedes están aterrizando qué tan fácil o qué tan difícil es. Se están aterrizándolo en tiempo de formación, ¿verdad? Entonces eso por ahí. Este otro, por ejemplo, el de fiabilidad, que muchas veces es que yo necesito que el software sea bueno. Híjole, que es un software bueno, ¿verdad? Qué complicado. Entonces, uno sabe, bueno, uno tiene que entender, por ejemplo, que los software presentan errores, ¿verdad? A veces, y es algo que a veces nos cuesta, digamos, entender. Sin embargo, digamos, es algo que hay que entender. O sea, todos los software vienen con errores, ¿verdad? O sea, por más perfecto, por más que usted quiera pulirlo, el software como tal va a presentar errores. Entonces, uno acá, si ustedes ven, por ejemplo, tiempo medio entre fallos. Bueno, cada cuánto yo voy a estar aceptando un fallo. No sé, una vez cada 2, 3 días, ¿verdad? Eso podría ser una. O sea, un error cada 3 días estaríamos hablando que son 8 por 3, 24, ¿verdad? Entonces, 24 horas. Entonces, un error cada 24 horas seguidas de trabajo. Entonces uno podría decir, bueno, esa es mi fiabilidad. Ustedes saben que, bueno, tanto QGIS como ArcGIS, de un pronto a otro están trabajando y de un pronto a otro, sobre todo ArcGIS, es buenísimo, le tira el mensajito y se cierra. Tema de robustez, ¿verdad? Esto también, bueno, yo necesito un software robusto. Bueno, ¿y qué es un software robusto, verdad? Entonces, bueno, por ejemplo, tiempo de reinicio después de fallos. Es decir, software, por ejemplo, yo tengo un ArcGIS por server y presenta un error, bueno, ¿cada cuánto tengo que estarlo reiniciando? Digamos, si se me presenta un error, por decir así. O portabilidad, ¿verdad? Que esto es, bueno, yo necesito un software que sea portable, bueno, y que es portable, ¿verdad? Bueno, que me corren al menos 2 o 3 sistemas operativos, tales, tales y tales, ¿verdad? Entonces, acá esta tabla también, como les digo, tiene un valor muy particular porque me ayuda a aterrizar, ¿verdad? Toda esta parte, ¿verdad? De estos requerimientos puntuales. ¿Para qué? Hay un concepto, digamos, que ustedes tal vez no lo trabajan tanto,
pero digamos en software se habla bastante, ¿verdad? Y para mí en particular debería ser llevado como a muchas disciplinas, ¿verdad? No solo de software. ¿Qué es lo que se llama criterios de aceptación, ¿verdad? Los criterios de aceptación es como una lista de cosas que uno llega y monta para decirle a la persona, vea, yo ya cumplí con A, B, C y D que usted me pidió. Por tanto, usted me tiene que aceptar el producto. Porque sobre todo nosotros, ¿verdad? Que estamos trabajando en proyectos, ¿verdad? Muchas veces se vuelve tedioso, ¿verdad? Que usted ya terminó el producto, se lo manda al cliente, ¿verdad? Y el cliente te lo devuelve y es como, y usted lo vuelve a mandar y el cliente se lo vuelve a devolver, como la famosísima tesis, ¿verdad? La famosísima tesis eterna, ¿verdad? Que usted la manda a un profe, el profe te la devuelve con observaciones, ustedes la vuelven a mandar y uno pensaría, bueno, y el profe me vuelve a revisar lo que estaba malo. Ah, bueno, no, el profe vuelve a revisar todo y encuentra otras cosas y es como, pero ¿por qué no me lo mandó la primera vez? Y ustedes lo vuelven a mandar y el profe con esas correcciones y el profe les encuentra más cosas, que es como que cólera, porque si le estoy mandando las cosas me lo manda como a poquitos, ¿verdad? Aquí es lo mismo, ¿verdad? Uno en la buena teoría debería llegar donde un cliente, sea para lo que ustedes los contraten, ya sea por ejemplo si están con un mosaico, ¿verdad? Y ustedes brindan ese servicio, o un plano, ¿verdad? Una serie de planos, o predios, ¿verdad? Que yo he escuchado, por ejemplo, que los proyectos de catastro, de registro nacional son una catástrofe, ¿verdad? Que no hay nada peor que trabajarle al registro nacional con la parte de catastro, porque, o sea, es una cosa bárbara. Uno debería ser capaz de llegar y decirle, vea, yo estoy aquí le estoy haciendo entrega del producto y vamos a revisar los criterios de aceptación. O sea, esos son los criterios que usted tiene, que usted va a revisar al final para aceptarme el producto. Entonces, pensemos, no sé, en una cuestión predial. Uno, que pase las reglas de topología, no sé, una que tenemos que los predios estén totalmente cerrados, ¿verdad? Que no tengan ahí como que estén medio abiertos. Entonces uno le dice, vea, vamos a revisar. Aquí le estoy mandando 600 predios. Revíselo todos. ¿Todos están cerraditos? Sí, todos están cerraditos. Entonces marcamos ese criterio. Cumple. Otra cuestión, por ejemplo, no sé, paso al tema de fotos, ortomosaico, el color del mosaico. ¿El color del mosaico es constante en todo el mosaico? Sí, ok, ya cumplí con otro. Y volviendo a este del mosaico, las fotos. Estoy pensando en una cuestión, por ejemplo, de un mosaico que se haya hecho, se haya construido, digamos, a punta de muchas fotos, ¿verdad? Con vuelos, ya sea por avión o por dron, ¿verdad? Con equipo, o sea, con estos equipos, digamos, de fotografía. Ok, las fotos, pues se ven bien, ¿verdad? No hay ninguna foto ahí como rara, como distorsionada. Entonces uno dice, ok, no, o sea, todas las fotos se ven bien. Por ejemplo, los colores de los techos. Ok, los colores de los techos se ven rojos. Sí, se ven rojos. Entonces usted pasa ese check, ¿verdad? Esos criterios de aceptación, una especie de lista de chequeo y empieza, cumple con esto, cumple con esto, cumple con esto, cumple con esto, cumple con lo que usted me está diciendo. Por tanto, yo le estoy entregando un producto que cumple con todos los criterios que usted me pidió, por tanto, usted me lo tiene que aceptar. Es un concepto, digamos que en informática se utiliza, bueno, en realidad es un concepto que está en informática, que la parte de informática la propone. No les voy a decir que se utiliza del todo porque hay muchos informáticos que no, ¿verdad? Que pecan de que por lo que no lo utilizan. Sin embargo, es algo que a ustedes como consultores o ustedes como proveedores de servicios dentro de la institución deberían aprender y deberían trabajar, ¿verdad? Con ese, por ejemplo, ese tipo de listas de chequeo, de que cuando ustedes entreguen algo, ustedes van ahí y le dicen, ok, vamos a revisar. Usted me dijo que tenía que cumplir estas cuatro cosas, vea, cumple, 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 cumple. Tome, aquí está, no me moleste más, ya cumplí. Ahora sí, si soy proveedor, págueme. Y si soy colaborador, digamos, interno, proveyendo servicios, digámoslo así, como un departamento que provee servicios a otro, no me joda. O sea, ya le entregué la cuestión, no me venga a molestar con cambios y toda la cuestión, sobre todo porque muchas veces en las organizaciones se mueven presupuestos, ¿verdad? Es como este servicio cuesta tanto, ¿verdad? Entonces un departamento le da presupuesto a otro y ese presupuesto paga salarios, equipo y todas esas cosillas, ¿verdad? Entonces aquí lo importante
digamos, de todo, es que todo tiene que ir muy, 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 muy puntual, ¿verdad? Y no caer en cosas que el sistema sea rápido, que el sistema sea bonito, que la interfaz sea amigable, ¿verdad? Porque ese tipo de cosas son subjetivas y son desgaste, ya sea, bueno, para ustedes si son proveedores o para ustedes si son clientes, ¿verdad? Dejar eso abierto, ¿verdad? O sea, puede armarse en pleitos, ¿verdad? Y a veces es muy desgastante, ¿verdad? O sea, es muy desgastante estar con pleitos, ¿verdad? O sea, con compañeros, ¿verdad? Con pleitos con, ya sea, o con proveedores, ¿verdad? O entre departamentos, que a veces pasa mucho, ¿verdad? Sino que es como para tener un estilo de vida tal vez como un poquito más, sin menos problemas, con menos problemas, perdón. Entonces, eso por acá. Entonces, la idea, como les dije, es que, bueno, estas características que estamos viendo acá, nosotros podemos aterrizarlas en cuestiones como más puntuales, ¿verdad? Entonces, eso se explica por acá, ¿verdad? Esta tablita es bastante valiosa, esta también es bastante valiosa por ahí. Y bueno, ahí nos vuelve a repasar requerimientos funcionales y no funcionales, ¿verdad? De toda esa parte. Creo que incluso por ahí hay de cómo, no me acuerdo si esta era la lectura de que decía cómo se deben redactar. ¿Verdad? Creo que habla como de las características. No, creo que no. Pero bueno, eso por acá. Pasamos a la siguiente, que dice de procesos de ingeniería de requerimientos. Bueno, los que ya lo leyeron, genial, y los que no, bueno, lo van a leer un poco más adelante. Entonces, esta lectura como tal, lo que me interesa es esta parte bueno, aquí se empiezan a explicar digamos, un poco vamos a ver, estudio de habilidad, bueno, como especie de metodología, de procesos, ¿verdad? De hacer estas cuestiones. Básicamente, aquí lo que nos interesa saber es que, bueno, la construcción, uno puede aplicar, pues, procesos, ¿verdad? Y básicamente el proceso más sencillo es como por fases o por etapas, o sea, desarrollando nuestro proyecto por etapas, ¿verdad? Entonces, eso pues por acá. Bueno, acá nos habla, por ejemplo, del estudio de viabilidad, ¿verdad? Que es uno de los temas más importantes. O sea, este proyecto, ¿a qué responde? ¿Verdad? Que era como lo que hablábamos en la primera lección, que mucho, digamos, del tema del SIC, o sea, el SIC como tal, pues nos responde a alguna necesidad organizacional. O sea, el SIC como tal no nace porque la gente quiere ir a pagarle $1 millón a geotecnologías para que les ponga Esri, porque les está sobrando $1 millón que no tienen que hacer. O sea, si hay una organización que está invirtiendo, por ejemplo, en software, o sea, responde a algo. No es simplemente como, mira, tengo esa plata ahí guardada. ¿Qué la hago? Ahí está Geo, pagarle $1 millón. O sea, no. O sea, ese tipo de cuestiones no aplican. O sea, esta parte, digamos, del estudio de viabilidad es que si voy a hacer una inversión fuerte, o sea, viene justificada en alguna razón de ser, ¿verdad? Entonces, en este caso, el sí como tal, pues responde a un tema, digamos, ya sea de algún objetivo, del plan estratégico, misión, visión, etcétera, etcétera. Luego, por acá, entonces tenemos el tema de obtención y análisis de requisitos, ¿verdad? Que bueno, yo sé, digamos, las organizaciones saben, en algunos casos, que sí, que necesitan el SIC, que es sumamente importante. Sin embargo, muchas veces no saben qué es lo que es que quieren. A veces yo sé lo que me duele, ¿verdad? O sea, yo sé que me duele, por ejemplo, como municipalidad, no tener el catastro, porque como no tengo el catastro actualizado, no puedo cobrar bien los impuestos. Pensando, por ejemplo, en un caso de la MUNI. Pero volvemos al punto, ¿y cómo le entro yo a eso? ¿De qué? O sea, ¿cómo le entro yo a esa cuestión? Entonces, aquí está el tema de obtención y análisis de requerimientos. Básicamente, por acá, bueno, aquí se utiliza el término stakeholder. Básicamente, el término stakeholder es como usuario interesado o involucrado en ese sistema, ¿verdad? O en ese proyecto, ¿verdad? Y bueno, aquí digamos, vienen algunas cuestiones que uno puede hacer, como bueno, el descubrimiento de requerimientos, la clasificación y organización, darles prioridades, ¿verdad? Y negociar, ¿verdad? Muchas veces sabemos que queremos, ¿verdad? El SIC, pero no podemos tenerlo todo de una vez, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, muchas veces lo que nos dicen, vea, este año lo que tenemos para esto son 10 millones de colones, ve a ver cómo los rinde. ¿Verdad? Entonces hay que empezar
a priorizar, ¿verdad? Y luego el tema, pues, propiamente de la documentación. Seguimos bajando tal vez un poco por acá. Bueno, el tema de descubrimiento de requerimientos. Se vienen con algunos ejemplos informáticos, ¿verdad? Bueno, sistemas más tradicionales. Y entonces ya aquí nos empiezan a caer, por ejemplo, en algunas formas. Por ejemplo, aquí me está hablando de entrevistas, ¿verdad? Que podrías aplicar una entrevista. Y por acá, bueno, casos de escenarios, montar escenarios para que la gente vea casos de uso. Bueno, eso como tal, a mí no me gusta mucho, pero bueno, es una alternativa, ¿verdad? Que están ahí. Igual yo no me voy a meter con esas cuestiones, pero bueno, ahí está. Profe, Etnografía. Ajá. es que a mí no me quedó claro, o al menos tan claro después de la lectura, la diferencia entre escenarios y casos de uso. Bueno, usted acaba de decir que casi como que no hay que darle demasiada pelota a eso, Ujú. pero Es que casos de uso es como un formato particular. Por ejemplo, esto que está acá es un caso de uso. Es un formato que se basa en monigotes, que son personas que utilizan, bueno, personas o sí, digamos personas, podemos verlo así, que van a utilizar ese sistema y toda esta cuestión son funcionalidades. ¿Verdad? Esto es como, bueno, aquí yo puedo hacer, no sé, un geoprocesamiento de tal cosa. Aquí yo puedo hacer cargar el mapa en la tableta. Yo puedo sincronizar los datos para ir a campo, ¿verdad? Entonces, es básicamente el caso de uso, lo que me muestra es como un diagramita como este que está acá, donde yo veo a la gente y qué hace las personas. A mí particularmente no me gusta mucho. Los escenarios como tal, vamos a ver que estaban acá, los escenarios, ¿verdad? Es básicamente como enfoques de la vida real. Es como, bueno, imagínese tal cosa aquí y allá, ¿verdad? Entonces, como tratar de hacer como una historia, un escenario, ¿verdad? Para que la gente lo sienta como más asociado a la vida real, ¿verdad? O sea, ¿cómo vería usted, digamos, para el plataformista, cómo vería usted para poder revisar la información de un contribuyente cuando lleguen a pedirle una cuestión bueno, tal vez no un plataformista, sino, digamos, una persona de estos que hacen el aval a bueno, hacen los avales, ¿verdad? No me recuerdo ahorita el nombre del departamento. Bueno, yo me imagino que recibo el número de finca y entonces yo lo veo, abro el navegador de internet y entonces pongo el número de finca y entonces ahí me va a aparecer un mapa y me va a llevar a la finca y entonces yo voy a poder ver ahí dónde está la finca y le voy a poder dar clic y voy a poder ver la información del registro nacional del propietario y si le doy clic voy a poder ver el plano catastro y listo. Entonces es como un escenario, o sea, ¿cómo se imagina usted que va a ser tal cosa? Eso es básicamente ese pedazo, digamos, de los escenarios. Y vamos a ver por acá, ¿qué más? Ah, bueno, y el tema de validación y verificación. Ajá, ¿alguien iba a preguntar algo? no, no, que gracias por la Ah, aclaración. con gusto, con gusto. Y el tema, digamos, de validación de requerimientos, que es básicamente, bueno, eh, de cómo me aseguro yo que lo que te estés haciendo pues realmente sea lo que realmente escribí, porque a veces pasa que uno escribe cosas y tal vez no le quedan, digamos, tan preciso, ¿verdad? Eso es el famosísimo caso, digamos, por ejemplo, cuando ustedes están con un cartel, montan, digamos, el cartel y que el proveedor les mete un gol, ¿verdad? Ay, se me olvidó tal cosa, ay, se entendió mal tal cosa y es como, ay, Dios mío, ¿y ahora qué hacemos, ¿verdad? Entonces, el tema de validación es básicamente, bueno, estamos capturando los requerimientos, ¿verdad? O sea, tenemos las especificaciones, las necesidades y a partir de eso, entonces probemos que lo que yo estoy escribiendo y todos lo entendamos igual. Entonces uno puede hacer, ya sea reuniones con compañeros, bueno, revísame esto, cómo lo ves, se entiende, no se entiende, ¿verdad? Ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Bueno, aquí nos habla más igual de requerimientos, ¿verdad? Y mayor detalle. Y bueno, el tema de la gestión de las necesidades, de los requerimientos, es básicamente como los requerimientos tienden a ser cambiantes, ¿verdad? Y está normal, bueno, ¿cómo deberíamos nosotros manejar todo eso, ¿verdad? Que básicamente no es como, o sea, no es bórrelo, ¿verdad? Y hago algo nuevo, sino pues lleve como toda esa historia de trazabilidad, de cómo se está dando, cómo ha cambiado ese requerimiento. Muchas veces las organizaciones lo manejan por versiones del documento, entonces la versión uno,
es versión 1.1, 1.2, 1.3, y van llevando historias de los documentos, ¿verdad? Algunas organizaciones lo manejan propiamente así. Entonces, bueno, eso era como básicamente como un resumen de las lecturas, ¿verdad? Para que tal vez como que lo conversaran, bueno, tal vez como para mencionarles tal vez un poquito, digamos, pues por ahí de esa parte. Igual ahí ustedes sí, van a hacer un mapa conceptual, si mal no recuerdo, de esas dos lecturas, entonces ahí van a poder pues plasmar todas esos conceptos o esas ideas clave, ¿verdad? Entonces, bueno, eso era por ahí. No sé si alguien tiene alguna consulta, algo tal vez que no les haya quedado claro, digamos, de eso, algún término raro. O sea, como les digo, el asunto particular es que tal vez está como muy concentrado en la parte informática, ¿verdad? Y pensado como muy sistemas tradicionales. Sin embargo, hay que recordar que el SIC como tal es un sistema de información, solo que tiene el componente geográfico como un actor de gran peso. Ujú. Entonces, les doy la Profe, palabra ahí. Ajá. yo tengo una duda. Lo que pasa es que no sé si vamos a hablar del laboratorio, porque no es, digamos, Ajá, ya o sea, casi entramos al laboratorio. Ahorita ah, ok. estaba solo con, digamos, recuerden que eran dos, bueno, eran en teoría, digamos, dos cosas para hoy. Uno que eran las lecturas, ¿verdad? Ujú. Las trabajaran. Y la otra era el laboratorio. Entonces, digamos, el corte ahorita es como para las lecturas. Pero ya Ok. seguimos con el laboratorio. Sí, no. Profe, Entonces, no, en ah, términos conceptuales, digamos que está claro. Ok, ajá, Ana yo- Lucía. sí, es sobre la parte de que en las clasificaciones según funcionalidad hablaba en un momento del dominio. Ajá, A mí realmente no me queda claro porque como que en todo el documento eh, y también en el segundo hablaba del dominio, pero yo no sé, digamos, yo ahí en el concepto que puse era como que proviene, ¿qué le puse? El dominio, provienen del dominio de la aplicación del sistema, que era lo que decía por ahí, pero y que reflejan características y restricciones, pero yo no supe cómo encajar eso dentro de todo lo que venía, nada más ujú, lo puse porque de ahí venía el concepto de dominio, ujú. pero no sé, y luego decía que eso podía ser funcional o podía ser no funcional, entonces Ajá. más patiné. Ok. Eso es básicamente, esta cuestión del dominio se refiere, por ejemplo, al dominio del problema. Y eso tiene que ver, por ejemplo, si yo estoy en una municipalidad, entonces mi dominio de problema me incluye diferentes elementos, como por ejemplo, bueno, los contribuyentes y que, digamos, la municipalidad brinda una serie de servicios básicos, como por ejemplo, patentes, permisos de construcción, eh, este otro pago de la parte, esto de pago de las propiedades, que uno tiene que estar pagando cada cierto tiempo por solo vivir ahí. Se me olvidó el nombre, pero Los bueno, impuestos sí, municipales. sí, pero bueno, es que impuestos municipales hay un montón, Impuestos de pero inmuebles. gracias. El impuesto a los bienes inmuebles, esa era la palabra. Entonces, el dominio como tal es eso, ¿verdad? O sea, mi negocio, ¿cuál es su dominio, verdad? Que por ejemplo es muy diferente ese del municipio, en el aspecto municipal, que por ejemplo tal vez un compañero que trabaje para el ICE. O sea, el ICE, bueno, el ICE es muy grande porque hace muchas cosas, pero me voy a concentrar solo en distribución, o sea, la distribución de la energía eléctrica. Entonces, bueno, la distribución de la energía eléctrica, ¿cuáles son los elementos del dominio que están acá? Bueno, están los medidores, que están las acometidas, que están los postes, puede ser monofásico, bifásico, trifásico, que bueno, esta cosa se pega a una subestación, ¿verdad? Entonces, todas esas cosillas, ¿verdad? Digamos, son requerimientos que vienen del dominio en particular en que me estoy moviendo. Ok, en ningún momento es en un término informático, digamos. No, 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 no. Dominio es como el dominio del negocio y que le fuerzan a usted a que su sistema como tal tenga que cumplir con esa cuestión. O sea, son como cuestiones muy relacionadas al dominio del negocio.
Ok, sí, ya me queda claro. Gracias. Creo que había una manita levantada, que era Marcelo. No, profe. Bueno, sí era la mía, pero es que era esa pregunta, lo del dominio. Era lo que no me había Bueno. quedado claro. Gracias. Bueno, perfecto. Listo. No sé si hay alguien más por ahí. No veo más manitas. Entonces, listo. Bueno, eso con respecto a las lecturas. Como le digo, yo sé que son muy informáticas, pero al final son útiles. Siempre nos van a servir. Por acá me voy a devolver. Profe, perdón. Ajá. Las lecturas sí en general son de requerimientos y de ingeniería de requerimientos, habla como de software en general, no necesariamente enfocado a bases de datos. Supongo yo que lo que tiene que ver con bases de datos no es tan amplio o es un poco más reducido o no sé si estoy equivocado o si todos esos requerimientos aplican para lo que son bases de datos o simplemente no se puede ver por separado. Es que vean, el asunto es este. Cuando ustedes lleguen a enfrentarse a un problema, ustedes les van a tirar todo. O sea, usted no le va a decir, no les va a llegar el jefe y decir, vea, es que esto es de la base de datos, sino que ustedes les van a tirar todo y ustedes van a tener que agarrar como un embudo. Digamos, en este caso, nosotros estamos viéndolo todo porque así es como funciona, ¿verdad? En la vida real. Pero digamos, para efectos del curso, ustedes van a agarrar como esos requerimientos, los van a meter como una especie, no sé, como embudo, filtro o lo que sea, y ahí van a salir unos cuantos poquitos que son los que nos van a interesar a nosotros en base de datos. Hay muchas cosas que, digamos, por ejemplo, de aquí requerimientos que hemos estado hablando, que por ejemplo van a salir relacionados a, por ejemplo, sistemas. Por ejemplo, entonces, construcción de sistemas, porque el plataformista quiere trabajar con un visor de mapas. Entonces, bueno, ahí tenemos uno. Otro, digamos, eso pensando en aplicaciones, ustedes creo que tienen una optativa de web mapping, entonces digamos que eso se va por ahí. Luego, hay otro, por ejemplo, que les podría decir, mira, dentro del tema de requerimientos sucede que necesitamos manejar la información del contribuyente. Y para eso vamos a ocupar número de cédula, nombre, apellido, contacto, no sé qué. Ese requerimiento está, digamos, con base de datos, o sea, para la base de datos como tal. O, por ejemplo, mira, es que en el departamento necesito que hayan 5 personas editando al mismo tiempo la capa de predios, ¿verdad? O la capa de medidores, por decir algo. Entonces, eso, digamos, es un requerimiento que tiene que ver igual con base de datos, ¿verdad? Entonces, el asunto particular es que ustedes les van a empezar a tirar como todo, ¿verdad? Entonces, ustedes van a tener que decir, bueno, esto tiene que ver con una base de datos, esto tiene que ver con el desarrollo de una aplicación, esto tiene que ver con, no sé, por ejemplo, con una compra, ¿verdad? Que hay que hacer. Necesito salir con una compra de ARGIS, de taca, ¿verdad? O ese tipo, digamos, de cuestiones. Bueno, incluso podrías, en el tema SIC, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de imágenes, ¿verdad? Que eso lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Las imágenes, digamos, todo lo que son mosaicos, ortofotos, todo este tipo de cuestión, ¿verdad? Que es como más raster, que eso se ve más en el curso de implementación de bases de datos geográficas. No van a dar a un motor de base de datos, sino que van a dar a un servidor de mapas. Entonces eso se guarda en un file system que se publica, digamos, bueno, que se va a publicar, ya sea a través de un servicio en la web. Entonces el asunto particular es que ustedes van a recibir de todo un poco y ustedes van a tener que ver por dónde se va. Esto, digamos que iría como más pensado, digamos, esta unidad, tal vez le estaba dando como un enfoque más amplio a gestión de proyectos SIC, ¿verdad? Yo sé que propiamente esto no, digamos, el curso es de base de datos, estamos de acuerdo, pero ustedes en la parte de bases de datos, sí, ustedes les van a decir, les van a dar todo, entonces ustedes van a tener que decir, bueno, esto que de todo lo que usted me está diciendo, a mí lo que me interesa es esta parte. Obviamente, si pensamos en que es una organización como muy grande, ¿verdad? Donde hay mucha gente, ¿verdad? Tipo un ICE, un acueductos y alcantarillados. Sin embargo, si es una MUNI XYZ, casi que ustedes van a tener que hacer todo, ¿verdad? Entonces,
Ahí por lo menos saben que, bueno, estos requerimientos los empiezan a tirar para acá, para allá, y estos son de la base de datos. Y entonces ahí es donde salimos con propiamente los próximos temas que van en el curso. ¿Sí, Gabriel? ¿O no le hice más enredo? No, profe, perfecto. Era Sí. así justamente como me lo estaba, Ujú. como me lo estaba imaginando. Sí, sí. Es que recuerden que es una formación integral. Yo sé que tal vez me estoy metiendo en el curso de administración de proyectos, pero creo que es bueno. No, Pensaría que es perfecto. bueno. Ujú. Genial, me parece genial. Más bien, solo sí quería tener como eso claro, que Sí. lo que estábamos viendo no era específicamente de base de datos, sino era algo No, o más. sea, pega la base de datos, ¿verdad? Pero es muchísimo más amplio. Exacto, muchas gracias, profe. Ok, listo. Entonces, bueno, vamos al laboratorio. Entonces, en el laboratorio empezamos con una pequeña descripción. Básicamente, bueno, este es el caso de algunos chiquillos le dicen de Uber, ¿verdad? Uber a la antigua, ¿verdad? Le han dicho. Eh, bueno, sí, es una especie, digamos, de Uber. Básicamente estamos hablando de taxis que tienen su plataforma donde yo llego y los asigno, ¿verdad? Y bueno, una persona me hace una solicitud y yo lo pongo sobre el mapa y toda la cuestión, ¿verdad? Y los taxis tienen GPS y yo veo, digamos, en mi plataforma web, pues, los mapas, ¿verdad? Entonces, básicamente, perdón, los mapas no, veo en mi plataforma web sobre un mapa los taxis, ¿verdad? Y hago toda esa parte de procesos, ¿ok? Ahora, por acá, digámoslo así, hay ciertas cuestiones. Primero, lo que ustedes van, me imagino que tal vez pudieron haber notado, es que hay muchas cosas como que no se explican, ¿verdad? Como que, mira, que uno puede partir de supuestos, mira, yo pensaría que tal cosa, o yo pensaría que esto otro, o yo haría esto y esto y esto. O sea, el caso, el escenario como tal, son 3 párrafos, ¿verdad? O sea, en esos 3 párrafos dice que para un sistema que podría hacer 1000 cosas. Entonces, obviamente lo que tenemos es una esencia, ¿verdad? De un problema, pero esto podría tirarse un montón de cosas más, ¿verdad? Y podría tirarse un montón de requerimientos más. Sin embargo, yo me voy a concentrar solo lo que está en el texto, porque si pienso en supuestos, ¿verdad? Los supuestos van a depender pues, de la cabeza de cada quien, ¿verdad? Entonces, se me podría ampliar un montón. Ajá, ¿alguien mencionó, Gabriel? Yo, otra vez. Ajá, dígame, No, que Gabriel. ahora que está comentando sobre eso, como el laboratorio, las indicaciones decía que se hacía como máximo 3 personas, nosotros lo hicimos en grupo, un grupo de 3. Yo lo Ajá, hice sí, no hay problema. con Lucía y con Marcelo. Ajá, sí, sí, no hay problema. Y no, a lo que iba es justamente algo relacionado con lo que está hablando ahorita, de que nosotros al inicio tuvimos como la discusión de si había que jugar con lo que decía ahí, nada más no salirse, o Ajá, se podía mejorar, si la idea era mejorar ese sistema, porque obviamente, así como está expuesto, y nos parece una cosa toda arcaica. Ya, correcto. ahora, entonces, al inicio, cuando estábamos planteando toda la lista de requerimientos, tuvimos esa discusión de si lo hacíamos, si lo mejorábamos o si simplemente nos acogíamos a los requerimientos que estaban ahí indicados. Al final leímos bien y entendimos que los requerimientos ya estaban ahí, que había que extraerlos, no teníamos que Ajá, ponernos creativos, ajá. pero el sistema se prestaba para un montón de mejoras. Claro, claro, no, estamos totalmente de acuerdo. Pero volvemos al punto, digamos, las mejoras van a depender mucho de la percepción, ¿verdad? Entonces, digamos, yo ahí no puedo llegar y probar y decir, mira, ese es funcional, este no es funcional, o no sé qué, porque no están explícitos, ¿verdad? Entonces, yo, digamos, igual, si ustedes lo hicieron tomando supuestos, igual, no hay ningún problema. Yo llego y los reviso y les pongo ahí los comentarios, ¿verdad? Y no pasa nada, pero es que ya eso es como muy personalizado, ¿verdad? Acá, esto es como más general y la idea es como hacer el análisis, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a empezar a leer el problema. Voy a resaltar en un color la parte funcional y en otro color la parte no funcional. Por lo menos para que sepan cuál es la base o qué es lo mínimo que debería estar, ¿verdad? Porque al final de cuentas, si ustedes hicieron extra, pues genial, tienen más requerimientos.
Pero esos son extra. Deberían estar los mínimos que son, digamos, de la aplicación. Entonces, si revisamos acá, entonces nos dice, bueno, una conocida compañía de taxis de la ciudad quiere disponer de una aplicación que gestione sus servicios. Entonces, ese primer mini párrafo que está ahí, simplemente no me está dando ningún requerimiento, simplemente me está diciendo, me está poniendo o sea, me está colocando en el contexto del problema, ¿verdad? Me está diciendo, vea, es una compañía de taxis, ¿verdad? Ok, entonces ahí vamos bien. Entonces, de momento, ahí no tenemos nada. Luego dice, varios operadores reciben llamadas telefónicas solicitando servicios. De momento ahí tampoco, o sea, lo que me está diciendo, me está poniendo más en el contexto, me está diciendo, vea, hay una central, ¿verdad? Y en esa central hay gente que recibe llamadas, ¿verdad? Sí, qué bien. No hay nada nuevo. Cada operador dispone de una terminal soportada por el sistema operativo Windows 8.1. Bueno, entonces aquí tenemos un requerimiento, ¿verdad? Como tal, ¿verdad? Me está diciendo, vea, la persona que está ahí tiene una computadora con Windows 8.1. Ahora, les pregunto a ustedes, eso que está ahí, bueno, tenemos un requerimiento. ¿Cómo lo clasificaríamos? ¿Como funcional o como no funcional? El de Windows 8. Ese de Windows 8.1, que todas las personas tienen un... No funcional, profe. no funcional. ¿Ah? Yo pienso que no funcional, porque funcional era más que todos los requerimientos que se le consultaban al sistema. Correcto, correcto. Y no funcionales eran como el contexto, el entorno, los programas, compatibilidad, el software, el hardware, pienso yo. Ujú. No sé si estoy bien. Correcto, estamos totalmente de acuerdo. Voy a marcar en verde lo no funcional. Esto es, como ustedes, como mencionó ahorita Johan, es un requerimiento no funcional, ¿verdad? Es una cuestión, es una restricción que me está diciendo una vez, vea, usted tiene que asegurar que esa persona, esos operadores que están ahí, que tienen Windows 8.1, y les corra digamos, esa aplicación, ¿verdad? Entonces, ese es como el primer elemento. Recuerden, por ejemplo, QGIS es muy agradecido con eso. Yo a él no le he visto como tanto problema, pero ArcGIS es bien dolorcito. O sea, ArcGIS es como, esta versión solo corre con Windows 8.1, 8 y 10. Y es como, ¿y Windows 7? No, ni lo vuelva a ver, ni lo intente instalar. O sea, por ejemplo, el Esri sí es como muy restrictivo en eso. Es como, vea, usted tiene plata para comprarse una computadora con Windows 10. Ah, bueno, entonces no me venga a poner ArcGIS 9.x, ¿verdad? O sea, ya eso no, ¿verdad? Esa versión del sistema operativo no funciona. O viceversa, ¿verdad? Usted compró el ArcGIS 18, creo que es el que está ahorita, por ahí. O 19, no sé, por ahí anda. Creo que es 18, 17, por ahí está. Ah, bueno, perfecto. Entonces instalarlo sobre Windows 10, Windows 8, 1 y 8. Pero yo tengo Windows XP. Ya, sorry. A ver este qué hace. Exactamente, son restricciones, ¿verdad? Que el software puede colocar. Entonces aquí tenemos esa primera. Entonces, ok, tengo los operadores. Entonces ahí los operadores están contestando las llamadas, ¿verdad? Con Windows 8.1. Donde aparecen las solicitudes pendientes de asignar y Perdón, el mapa de la ciudad. Ajá. ¿Quién iba a decir algo? yo tengo otra pregunta, profe. Adelante, Gabriel. ¿Ese tipo de restricciones las hacen las compañías por no complicarse ellos o cómo decir? El asunto de la portabilidad es porque ellos tienen que hacer muchas modificaciones en los códigos para que sea compatible con diferentes sistemas operativos o que simplemente dicen, no, no lo vamos a poner aquí, no, para joderle la vida al usuario, para que se actualicen o qué, ¿cuál es el motivo? Puede ser las dos, ¿verdad? Vamos a ver, una es porque es más trabajo, ¿verdad? O sea, no hay que mentir, o sea, cuando usted tiene que hacer un software que, por ejemplo, no sea solo para Windows, sino que funcione también para Linux, y funcione para macOS, y funcione para Android, y, bueno, iOS, y todos estos, pues es más trabajo, porque hay que probar en más, ¿verdad? Entonces, eso es una cuestión. Y lo otro tiene que ver mucho con el tema del consumismo, ¿verdad? Ustedes, bueno, no sé si tal vez ustedes han escuchado tal vez a su mamá o abuela, ¿verdad? Que decían, es que antes las refrigeradoras eran de verdad.
sea, las refrigeradoras, las cocinas, las lavadoras, ¿verdad? Porque sí estaban pensadas como en ser más duraderas y ahora todo es como más desechable, ¿verdad? ¿Y qué es esa cuestión de que es más desechable? Uno, bueno, en cuestiones, digamos, tal vez de electrodomésticos para economía. Y segundo, para que usted va, bueno, pensaría que para ellos ahorrar, porque muchas veces cuesta más, cuesta tal vez parecido, ¿verdad? A como costaba antes. Tal vez el precio no ha aumentado tanto, ¿verdad? Sino que disminuyen el costo y el precio lo mantienen. Y el otro es para aumentar también el consumo, porque no sirve que usted se quede con un software, ¿verdad? O con una computadora, o sea, que usted compre algo bueno y lo extienda 10, 20 años, ¿verdad? Sino que lo que sirve es que usted esté en ese constante cambio, o sea, esté cambiando, ¿verdad? Entonces, eso es un poquito de las dos. ¿Ok? Gracias, profe. Con gusto. Entonces sigo por acá, ¿verdad? Entonces dice, aparecen las solicitudes pendientes de asignar y el mapa de la ciudad. Entonces aquí lo que me está tirando son cuestiones de las funcionalidades. Entonces me dice, vea, usted va a tener ahí, no sé, podría ser como no sé, algo que ahí aparezca, no sé, o una pantallita donde esté todo lo que es pendiente de asignar y usted ve el mapa de la ciudad. Eso tiene que ver con funcionalidad. Entonces lo voy a marcar con amarillo. Sobre el mapa aparece la localización de los distintos taxis y su estado. Entonces aquí me dice, vea, en ese mapa usted va a poder ver la localización de los taxis y su estado, ¿verdad? Que son estos tres estados que están acá. Eso tiene que ver con funcionalidad, igual del sistema. Entonces yo voy a ver el mapa y ahí cuando le doy clic al, al taxi voy a poder ver el estado. Luego, los taxis disponen de una terminal de menor capacidad basada en el sistema operativo Windows Mobile, donde aparecen los distintos servicios solicitados. Entonces, este requerimiento como tal tiene una patita funcional, bueno, ese requerimiento no, esa oración como tal tiene una patita que es funcional y una patita que es no funcional. Por un lado tengo la parte no funcional, que es la restricción que me está diciendo, vea, esa gente va con Windows Mobile, entonces tómalo en cuenta. Y lo otro es que, voy a marcarlo aquí, una terminal de menor capacidad basada en Windows Mobile. Esa parte que está aquí. Y luego viene la parte funcional. Me dice, ¿dónde aparecen los distintos servicios solicitados? Entonces, eso, digamos que se muestra ahí, es funcionalidad. Después, los taxis disponen de un GPS que transmite su posición en coordenadas UTM. Entonces, esto que está acá, ¿qué? ¿Funcional o no funcional? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es un requerimiento funcional o es un requerimiento no funcional? Profe, ¿los dos? Ok. De aquí dicen que los dos. ¿Alguien más? Bueno, es que para mí, digamos, el hecho que deba transmitir su posición, esa es funcional. No sé. Es una funcionalidad de GPS. O sea, el GPS tiene que transmitir su posición. Es una funcionalidad. O sea, esa parte, digamos, de que el GPS transmite su posición, es una funcionalidad que tiene el GPS. Y me imagino que esta es la parte que usted ve como no funcional. Ajá. Porque esa ya es una restricción. Porque ahí me pudo haber dicho, bueno, eso puede ser en CRTM05, o eso puede haber sido en Lambert Norte, Lambert Sur, ¿verdad? Pero bueno, él dice que es UTM. Entonces, bueno, y estamos bien, estamos totalmente de acuerdo. Luego, para asignar un taxi a un servicio, el operador introduce la dirección de origen del servicio y el sistema localiza los taxis más cercanos. Entonces, por acá, todo este reglón que está acá es funcional. Voy a ponerlo por acá. Funcional. Entonces, no funcional
está en amarillo. Y lo no funcional está en verde. Entonces, eso es normalmente, digamos, el primer paso. Vamos a empezar como a leer y analizar, a ver dónde cabe cada cosa. Después, el operador selecciona uno de ellos. El sistema informa al taxista presentando un mensaje en su terminal y el taxista puede aceptar o rechazar el servicio. Entonces, todo esto que está acá son varios requerimientos funcionales. Siguiente. Adicionalmente, la terminal del taxi dispone de un botón de alerta para situaciones de riesgo. Entonces, ahí me está poniendo como el contexto, hay un botoncillo por ahí. Al ser pulsado, se envía un mensaje de texto a través de la red ICE a todos los taxis con un mensaje de alerta y su posición exacta. Entonces, aquí tenemos, igual como en la otra vez, una parte funcional y otra parte no funcional. La parte no funcional es que me está poniendo una restricción de portabilidad. Me está diciendo, vea, no está viajando en cualquier red. O sea, no está en Claro, no está en Movistar, es una red ICE, ¿verdad? Y por acá dice que envía un mensaje de texto a todos los taxistas con un mensaje de alerta y su posición, ¿verdad? Esa parte es funcional. Después, seguimos leyendo. El tiempo de respuesta entre la generación de la alerta y el recibo de mensaje por los taxistas es de menos de 5 segundos. Entonces aquí me está diciendo, vea, me lo está aterrizando. Y recuerden que los tiempos son no funcionales, que eso lo vimos hace un momento, con una confiabilidad del 99% de recibo. ¿Ok? Eso es básicamente de cada 100 mensajes están entrando, bueno, en realidad no es de cada 100, ¿verdad? Porque es 99.99, es como de cada 9.999 mensajes hay uno que se pierde. Y listo. Entonces ya tenemos nuestro primer análisis, digamos, del problema. Entonces, eso que está ahí es lo mínimo que debería estar identificado en las soluciones de ustedes. A partir de eso, si ustedes agregaron y supusieron más, que por ejemplo, no sé, que nombre de usuario y contraseña, que ¿qué otra cosa pudieron haber supuesto? No sé, que el mapa de base va a ser Google Maps o va a ser OpenStreetMaps, que se va a integrar con Waze, ¿verdad? Para que el taxista pueda conducir de una forma pues más guiada, ¿verdad? Todo eso que está ahí, digamos, ya serían extras, ¿verdad? Que ustedes van a tener que clasificar de acuerdo a lo que ustedes piensen o consideren. Sin embargo, de momento lo mínimo debería ser esto que está acá. Entonces vamos a ir montándolos, ya los identificamos, vamos montándolos. Entonces, aquí lo que me dices, vea, utiliza este formato que está acá. Este formato que está acá, y pues simplemente es una tablita, nada del otro mundo. Voy a copiarla acá varias veces. No me queda pegado. Entonces, estos que están acá, básicamente es como un pequeño formato para yo poderlos redactar. Igualmente no necesariamente tiene que ser en tabla. Bueno, uno podría hacerlo como más como en prosa. Sin embargo, esto es como para efectos de que sea como más... Profe, ajá, dígame. perdone que la interrumpa, verás que ahora que estáis viendo esto, bueno, Marco y yo hicimos el laboratorio juntos. Pero nosotros lo hicimos con un enfoque diferente, ¿no? O sea, vimos el contexto que nos ponía el problema, pero no los clasificamos las características que están así, sino que hicimos una tabla siguiendo cuáles podrían ser las consultas que se le podría hacer al sistema en los requerimientos funcionales y cuáles son los requerimientos no funcionales estructurados como el software, mejorar la estructura del software y todo ese tipo de cosas. No sé si estamos mal, pero clasificarlos así no lo hicimos, sino simplemente, bueno, no sé si lo podemos mostrar más adelante. Si quieren, lo que hacemos es que yo termino y me lo presentan para ver cómo lo trabajaron ustedes. ¿Está bien? Ajá, listo. Ese, digamos, ese enfoque lo trabaja uno mucho con bases de datos,
Cuando uno está con base de datos, empieza a decir, bueno, ¿qué es lo que me pueden consultar acá? Entonces, bueno, me podrían consultar cuáles son los taxis, cuántos taxis son, bueno, los taxis. Me pueden consultar los estados, me pueden consultar, no sé, las calles, ¿verdad? O los barrios, ¿verdad? Ese tipo de cuestiones es lo que uno normalmente hace con bases de datos. Y con base a eso, entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que me pueden preguntar? Es esto. Y entonces empieza a decir, bueno, entonces voy a necesitar tener la información de las calles, de los barrios, de los distritos, etcétera, etcétera. Entonces normalmente ese es como un enfoque más orientado a ver cuál va a ser ese cascarón que uno pues debería montar para la base de datos. Entonces, por ejemplo, acá, identificador. La idea es que todos los requerimientos tienen que ser fácilmente identificables. Entonces uno puede colocar algo sencillo así. 1, 2, 5. O puede colocar algo... opa. Puede colocar algo codificado, ¿verdad? Entonces uno puede decir, bueno, esto se va a llamar geotaxi. Geotaxi 02. Y así. Está geotaxi N, ¿verdad? Eso podría ser de otra forma. Y voy a ponerle aquí. Eso podría ser otra alternativa. O, bueno, sí, básicamente son como los dos formatos. O sea, o se utiliza un consecutivo o se utiliza, digamos, una codificación. Yo preferiría utilizar una codificación porque es más fácil. Recuerden que, digamos, la idea de esa codificación es que sea estándar, porque algunas veces uno le pone, bueno, si el requerimiento es relacionado a ubicación, entonces le pongo ubica 01. Pero si el requerimiento es, bueno, y a veces ni siquiera con números, el requerimiento se llama ubica. O por ejemplo, si este tiene que ver con portabilidad, entonces le pongo porta. O si le pongo, no sé, digamos ese ICE. Entonces se generan unos códigos, un montón de códigos que son súper complicados de administrar. Porque digamos, normalmente, yo les soy honesto, yo podré recordar, por ejemplo, lo que comí hoy, lo que comí ayer, ¿verdad? Pero yo recordarme hace una semana que comí, está como muy difícil, ¿verdad? Entonces lo que pasa es que si uno empieza a ponerse como creativo, así como, bueno, este requerimiento se llama IC, este se llama visor, este se llama portabilidad, son nombres muy diferentes y realmente cuesta después, bueno, el requerimiento, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál era el código del requerimiento que tenía que ver con esto y esto y esto? Entonces cuesta acordarse. En cambio, si uno utiliza como un estándar, digámoslo así, ese estándar, digamos, al ser de todo el proyecto, todo el caso, te queda más sencillo. Bueno, el Geotaxi 05. Entonces lo busco. O el requerimiento número 5, el requerimiento 10, el 12, el 20. ¿Verdad? Entonces queda como más fácil. Así nos ponemos a ser muy creativos e inventamos como códigos muy individuales. ¿Verdad? Entonces eso, digamos, es como una recomendación, ¿verdad? De que traten como todo, ya sea o un numerito, ¿verdad? No pestañas, ¿verdad? No, perdón, pestañas no, viñetas. No viñetas, ¿verdad? No les recomiendo que utilicen así como las viñetas porque sí, no se identifican las cosas, ¿verdad? Eso por ahí. Y no tan personalizado, ¿verdad? O sea, como para decir, como les mencioné, hice tiempo, rapidez, ¿verdad? Sino como más estándar. Pues voy a utilizar el código geotaxi. Entonces, voy primero con lo funcional. Entonces, lo funcional estaba marcado en amarillo. Entonces, dice, aparecen las solicitudes pendientes de asignar y el mapa de la ciudad. Entonces, ahí tenemos dos requerimientos. Entonces, voy a poner taxi 1. El sistema deberá mostrar todas las solicitudes pendientes
y no hay comentarios. Los comentarios son opcionales. Geotaxi 02. Ok, el sistema deberá mostrar todas las solicitudes pendientes todas las solicitudes pendientes. Este, por ejemplo, que está acá, lo puedo amarrar con este otro, donde dice, y el mapa de la ciudad. Sobre el mapa aparece la localización de los distintos taxis y su estado, libre, ocupado o fuera de servicio. Entonces, estos dos que están acá, de este que dice que las solicitudes, se tiene que mostrar las solicitudes pendientes de asignar y el mapa, y que el mapa va a tener que mostrar la localización de los distintos taxis, entonces ese lo puedo hacer como uno solo. Recuerden que los requerimientos, igual, nadie se los va a dar así como tan bonitos, o sea, así como un párrafo, ¿verdad? Sino que va a ser como un poquito más complicado de capturar. Pero en particular, no es como que requerimiento por oración, ¿verdad? O sea, no necesariamente. Entonces, Geotaxi 02, el sistema deberá vamos a ver, por acá me parece que alguien escribió algo. Ok, listo. Igual, si no aquí le damos un chance y ahí queda la grabación disponible. No va a haber ningún problema. El sistema deberá mostrar sobre un mapa de la ciudad, creo que son los taxis, los distintos taxis. Entonces pueden poner, digamos así, entre los comentarios, los estados de los taxis. Bueno, los taxis, los distintos taxis y su estado. Opa. Y acá, entonces colocamos el estado de un taxi. Un taxi puede ser ocupado, libre o no disponible, creo que era el otro. Ustedes podrían ampliar más cosas, a poner, bueno, los mapas de fondo van a ser, no sé, Google Traffic, OpenStreetMaps, no sé, el mapa de Waze, lo que a ustedes se les ocurra poner. ¿Okay? Sin embargo, lo mínimo que tiene que estar es eso que está acá. Seguimos. Entonces tengo este amarillo, vamos a ver. Bueno, esto es sobre las terminales, ¿verdad? Acá me dice que aparecen los distintos servicios solicitados. Entonces vamos a ver. Podemos poner aquí Geotaxi. Aquí, bueno, uno puede ponerlo si quiere en la terminal, ¿verdad? O en la computadora. Uno podría colocarlo acá. Igual, así como tan de peso. Geotaxi 03. Entonces, el sistema deberá mostrar en la terminal del taxista los servicios utilizados, los servicios solicitados, perdón. Entonces aquí tengo Geotaxi 3. Voy con Geotaxi 4. El sistema deberá Geotaxi 4 transmitir la posición GPS
El sistema deberá, bueno, el sistema no la va a transmitir, sino que más bien deberá ser capaz de leer, ser capaz de tomar la posición GPS de los taxis. Mostrarla sobre el mapa, digamos así. Okay, entonces ese por acá. Luego, taxi 05. Para asignar un taxi a un servicio, el operador introduce la dirección de origen del servicio y el sistema localiza los taxis más cercanos. Entonces, vean, aquí tenemos un montón. Entonces, voy a tomar todo este párrafo y me lo voy a llevar para abajo para empezarlo a distribuir. Entonces, para asignar a un taxi, el operador introduce la dirección del origen del servicio y el sistema localiza los taxis más cercanos. Entonces, vamos a ver. 06. El sistema deberá permitir al operador colocar la dirección origen del servicio. Entonces ahí tenemos uno. Luego tenemos el taxi 07. El sistema deberá permitir los taxis más cercanos a la posición de origen. Bueno, a la dirección de origen. Administrada en el servicio. Luego, el operador selecciona uno de ellos. ¿Ok? Entonces, vamos a copiar por acá. Sistema, voy a copiar acá y para ampliar un poquito más acá el espacio. Entonces, Geotaxi 7, vamos con Geotaxi 8. Geotaxi 8. El sistema deberá permitir a un operador seleccionar a un taxi para el servicio. Taxi 9. El sistema deberá informar al taxista cuando un servicio le sea asignado. Taxi 10. El sistema deberá permitirles al taxista aceptar o rechazar un servicio. Permitir al taxista aceptar o rechazar un servicio. Yo sé que puede ser como un poco pesadillo esa cuestión de prácticamente colocar en un nivel tan desmenuzado, pero vieras que es muy útil, es bastante útil.
Ok, acá, el último que nos queda, ya este pedazo lo hicimos, solo nos queda este amarillo que dice que cuando hay una cuestión de riesgos se va a tener que enviar un mensaje de texto con la posición exacta. Entonces, pues, el sistema deberá taxi 11 sistema deberá permitirle deberá permitir enviar mensajes de alerta para situaciones de riesgo del taxista con su taxista. Bueno, el sistema deberá permitir enviar mensajes de texto con su posición exacta o con la posición exacta para situaciones de riesgo. Listo. Ya tengo 11 requerimientos funcionales. Okay. Recordemos también que esta parte no es una ciencia exacta, ¿verdad? O sea, esto que estamos aquí en particular, esta cuestión de la ingeniería de requerimientos, es como más subjetiva. Entonces, pues podrían haber algunos cambios, digamos, de percepción mía con algunos de ustedes. Sin embargo, eso no significa que esté malo, ¿verdad? Aquí, incluso podría ser que mi propuesta como tal, digamos, yo la que estoy haciendo acá, yo la piense bien, pero y al rato para otra persona, pues, como que no, o le mejoraría o le haría cambios de otra forma. Aquí lo importante es básicamente que todo esté especificado, ¿verdad? De manera que a la hora de la construcción o ejecución de este servicio o generar este producto, pues me produzcan lo que yo quiera. Eso, digamos, es lo que yo realmente quiero. Ese es el objetivo de la parte de ingeniería de requerimientos. Entonces, esto para la parte funcional. Ahora, para la parte no funcional. Entonces, acá. Profe, yo ahí le tenía una pregunta, porque ahora que dice que no es una ciencia exacta y que se puede prestar para ser un poco subjetivo, lo que sería subjetivo tal vez sería a veces, puede ser alguna clasificación, que algún requerimiento no quede tan claro si es funcional o no funcional, pero al final de cuentas, profe, en la práctica es que hemos leído mucho, pero todavía como que no le encuentro a cuál sería la ventaja de separarlos, porque al final de cuentas, mientras yo cumpla con todos los requerimientos, no le veo una desventaja o algún problema en tirarlos todos combinados. O sea, nada más identificar qué es un requerimiento e irlos listando, porque necesariamente, o sea, yo sé que sí tiene que ver, pero no he dado con el clavo, porque es que hay que clasificarlos En en realidad, funcionales y no funcionales. O sea, Ajá. ¿cuál es la ventaja práctica? Ok, básicamente lo estamos viendo con efectos pedagógicos, sería la parte que quede como más claro, dividido, pero realmente yo los tiro juntos. Yo todo lo tiro junto, ¿verdad? Aquí es como para que sepamos distinguirlos, ¿verdad? O sea, para que veamos que uno u otro, pero en el mundo real yo los tiro juntos. Entonces, así como la gran ventaja, no, pero sí hay que saber que hay algunas que, o sea, que esa clasificación como tal es simplemente como para que lo veamos y distingamos, bueno, esto tiene que ver con una restricción, esto y está relacionado a este tipo y aquí y allá, pero como tal, digamos, ya en la ejecución, inclusive en el proyecto, que ahorita podemos conversar un poquito del proyecto, van todos juntos. Es como ahí van todos, incluso yo en el proyecto yo les digo, tírenme los requerimientos, o sea, y no me interesa que me los clasifiquen, pero sí que me los coloquen. Acá, digamos, la parte subjetiva, como mencionaba yo, es que tal vez yo puedo ver 11, otra persona puede poner 12, ¿verdad? Pues tal vez porque él quiso
redactar separar uno que yo lo hice como uno solo, o otra persona podría decir, no, es que yo siento que tal vez con este se podría juntar. Aquí lo importante, ¿verdad? Es que esté todo, ¿verdad? Que estemos colocando realmente todas las necesidades, ¿verdad? Y que estén aterrizadas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, aquí este enunciado como tal tiene un pequeño problemita, porque si ustedes ven, aquí nos habla de Windows Mobile, pero bueno, ¿qué versión de Windows Mobile? Eso es muy abierto, ¿verdad? Entonces, uno podría decir, ah, mira, sí, no, ahí no puso como la versión, eso quedó abierto, y el enunciado dice, pues sí, pero igual es para efectos, digamos, y que aprendamos o sea, para hacer un ejercicio sencillito. Pero la idea, nuevamente, es que las necesidades estén, ¿verdad? Y no necesariamente es como, mira, esto funcional, no funcional. Yo siento que incluso puede ser hasta poco práctico, ¿verdad? Porque en el mundo real usted tiene que estar, o sea, usted tiene que responder rápido, ¿verdad? Que eso es parte, digamos, de lo que vamos a ir viendo un poco más adelante la parte, digamos, de diseño, ¿verdad? Porque tal vez me adelanto un poquito. Eh, digamos, en el mundo real a nosotros nos pagan por resolver problemas, ¿verdad? Y nosotros tenemos que optimizar tiempos, ¿verdad? Entonces tenemos que generar las soluciones como lo más pronto posible. Sin embargo, la parte académica como tal, pues sí nos pide como hacer las cosas como de cierta forma. Entonces, realmente yo pensaría que esta clasificación no es tan práctica para ustedes, ¿verdad? Sin embargo, a nivel académico es importante, igual con bases de datos. Bases de datos ahorita vamos a bueno, sí, yo pienso que sí nos da tiempo como para empezar ahorita, por lo menos para ver un poquito de otro tema. Hay cosas que ustedes van a decir, bueno, es que esto es realmente muy pesado, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, si lo comparamos con los cursos de Esri. O sea, los cursos, por ejemplo, que a Esri tiene uno que se llama Building Geodatabases, construyendo geodatabases, ¿verdad? Y Esri aterriza como muy rápido, ¿verdad? Digamos, nuestro proceso nosotros lo vemos en 3 etapas. Esri lo aterriza en 2, ¿verdad? ¿Y qué es el asunto? Cuando me dice, profe, pero es que, ¿por qué Esri lo hace de esta forma y nosotros lo vemos de esta otra forma? Porque en el mundo real, ¿verdad? Incluso yo pensaría que hasta Esri tal vez 2 etapas, o sea, en el mundo real yo diseño incluso bases de datos a veces hasta en una etapa así como directo, ¿verdad? Porque es practicidad, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que recordar que tenemos un lado académico, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ir viendo, digamos, como todo esto de 3 etapas, y ustedes ya en el mundo real caen directo si quieren, a la segunda etapa, igual que Esri, inclusive diseñarla directo, ¿verdad? Si son muy pro, que incluso Esri no lo recomienda, ¿verdad? O sea, así como, no, trabaje las 2 etapas. Sin embargo, si una persona es como muy pro en el diseño de base de datos, puede ir prácticamente directo, pero no es como lo más recomendable. Entonces, más adelante en el curso vamos a ir viendo un poco más que ustedes pueden decir, pero es que para mí esto es más práctico. Y sí, o sea, totalmente de acuerdo, o sea, esto es más práctico y más útil, pero no podemos desprendernos de la teoría, porque al final de cuentas, esto no es un curso de Esri, sino que es una universidad y tenemos que ver, pues, o sea, vemos la practicidad, ¿verdad?, del tema, porque no, o sea, a mí no me sirve que ustedes sean 100% teóricos, ¿verdad?, y académicos, ¿verdad?, pero tampoco me sirve que sean o sea, que incluso lleguemos a un punto nada más o sea, de solo ver los clics. O sea, es que clic acá, clic allá, porque nos vamos a los 2 extremos. Los 2 extremos son malos. Pero, o sea, hasta el extremo 100% académico es malo porque no les permite a ustedes producir. Pero el extremo de que sea como 100% software también es malo porque, digamos, vemos una versión hoy y en 3 años cambia y entonces ya ustedes quedaron obsoletos. Entonces hay que hacer como un intermedio, pienso yo. Muchas gracias, profe. Entonces prácticamente le di la razón a usted, Gabriel. No, no Profe, es tan necesario. Ajá. sí, yo tal vez no estoy tan de acuerdo,
porque, bueno, yo pienso que la documentación es muy importante. Ujú, Bueno, de ahí el documento obviamente está enfocado a software, ¿verdad? Tal vez en base de datos ujú. no se necesite tanto, pero los software los usan muchas personas, digamos, tiene varios usuarios, entonces a un final la... La ¿se me cortó solo a mí o...? Ah, ya aquí estoy, perdón. Ah, No, ok. Es que sin querer toqué el micrófono. No, que digamos, los software los usan muchos usuarios, valga la redundancia, y no está del todo mal tener desde el principio documentada la idea. Ujú, Hasta la misma lectura lo decía, o sea, no es una idea que está escrita en piedra, se va a gestionar, digamos, las modificaciones, porque está sujeto a cambios, pero no necesariamente uno va a decir que del todo está mal, no sé, hacer los requerimientos o tal vez no es tan importante, porque ujú, así es como empieza la idea a formularse y a concretarse. Entonces, ujú. y si uno anda por las ramas, Sí, le y ayuda a no aterrizar. No, no, escribe, no estábamos diciendo eso. ok. No estamos diciendo que no haya que documentarlos, sino que agruparlos. O sea, ¿para qué hacer clasificación entre funcionales y no funcionales? Si el profe dice que él al final de cuentas en la vida real no los agrupa. No es que no se documenten. Ah, ok. Ujú. Yo ya estaba así Sí, como, sí. "What?". No, 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 no. Ok, Nada, es sorry. básicamente esa clasificación. Sí, sí, sí. Incluso lo estamos viendo ahora como tal, pero, o sea, como les mencioné, en el mundo real yo los tiro ahí todos juntitos, todos mezclados. Y básicamente, volviendo, digamos, a ese tema de esto, la idea es que muchas veces, a veces uno hace cosas por salir rápido y después se arrepiente. Es como debí haber invertido más tiempo en esto. Y otras cosas, más bien es como no debí haber invertido tanto tiempo en esto otro. Creo que eso es parte del ser profesional. Pero saber, o sea, como me sirve esto, entonces lo tomo, me sirve esto, entonces esto no me sirve, entonces no lo tomo. Y hacer uno como es esa propuesta híbrida, creo que eso es como, bueno, híbrida no, esa propuesta personalizada, digamos, a lo que yo necesito y pues poder responder bien o sea, generar una propuesta que no sea como que me lleve mucho tiempo, pero tampoco que sea como tanto que después me vaya a doler, ¿verdad? Y eso es parte de lo que ustedes van a tener que hacer algún momento del día de mañana cuando estén con sus proyectos, ¿verdad? Entonces, seguimos por acá, volvemos al ejercicio. Entonces, estábamos con los no funcionales. Entonces, tenemos sistema operativo Windows 8.1. Entonces lo colocamos acá. Igual, sigo con la misma numeración. Más razones de por qué no diría 10. Si siguió con la misma numeración, sí, es que son seguidos. Pero bueno, está clasificado. Deberá em, funcionar sobre las terminales 8.1 de los operadores. Aquí tenemos el Geotaxi 12. Luego vamos con el Geotaxi 13. Geotaxi 13. Ok, el sistema deberá funcionar sobre las terminales de menor capacidad basadas en Windows Mobile de los taxistas. Entonces venimos acá. Ok, vamos acá. El sistema deberá funcionar sobre las terminales Windows Mobile de capacidad de los. Luego Geotaxi 14.
la transmisión, coordenadas UTM. El sistema deberá las coordenadas, transmitir la posición taxi en coordenadas UTM. Seguimos. Tiempo de respuesta. Bueno, la red ICE. Geotaxi 15. El sistema deberá funcionar sobre la red ICE. Tal vez funcionar suena muy feo, deberá... bueno, si no, que ustedes le buscan un sinónimo, como ser portable. Es que ser portable suena muy feo, o transmitirse, o utilizar, no sé, pero bueno. La esencia de la idea está. Tiempo de respuesta entre la generación de la alerta y el... voy a copiarme este parrafito para no... Yo sé que es el último, pero hay varias ideas ahí. Entonces, para tenerla por acá. Entonces, Geotaxi 16. El sistema deberá tener un tiempo de menos de 5 segundos entre la generación de la alerta y el recibo del mensaje. Profe, una consulta. ¿Estos requerimientos se pueden redactar como en negativo o no es recomendable? Normalmente es en positivo. O no, es que, digamos, el no, creo que es como una cuestión como de cultura, ¿verdad? Que es como más bonito que, o sea, a la gente no le gusta mucho el no. Digamos así, o sea, se puede, pero digamos que no es por cuestión de redacción, ¿verdad? Es más que todo. Y por acá, el sistema deberá garantizar una confiabilidad del 99.99% de acuse de las generaciones de alerta. Bueno, en los mensajes relacionados a mensajes relacionados a alertas. ¿Okay? Con esto termino por acá. Vamos a borrar este pedazo de la tabla. Bueno, es que lo tengo, no está, como hay un hueco, no me permite, bueno, un espacio, no me permite borrar. Y borro por acá. Okay, listo. Ahora, creo que nos queda la clasificación. Voy a quitar este. Y la clasificación, voy a usar el espacio de comentarios para ponerlo ahí. Digamos, no debería estar en el espacio de comentarios, pero para no hacer uno nuevo. Entonces, este de 8.1 es portabilidad. Este también, de Windows Mobile, es igual. Este UTM, vamos a ver cómo lo podemos clasificar. Vamos a ver. Podría ser tal vez un requerimiento externo de interoperabilidad,
¿verdad? Se me ocurre, lo acomodaría yo acá, porque básicamente, como estos sistemas, digamos, GPS tienen que ser para cualquier parte del mundo, ¿verdad? Y no sirve como, bueno, estos son para sistemas RTM05, ¿verdad? Sino que tiene que ser como más genéricos. Entonces pensaría yo que está relacionado con una cuestión de interoperabilidad, ¿verdad? Entonces yo lo clasificaría como un requerimiento externo de interoperabilidad. Igual, si alguien quiere verlo de otra forma, también pues, podemos estar abiertos a interoperabilidad. Después, este de red ICE es igual, temas, bueno, este de la red ICE sería más, bueno, lo vería yo como un tema de portabilidad, porque es básicamente sobre esa red en particular, ¿verdad? Entonces uno podría clasificarlo. Este de los tiempos de respuesta, si nos vamos a la lectura, a esta parte, puede estar relacionado si quieren podemos ponerlo en esta eficiencia o en rendimiento, ¿verdad? Que viene siendo como las mismas. Pongámoslo en rendimiento, perdón. Rendimiento. Y el otro es el de confiabilidad. Perdón, el de fiabilidad, que es este que está acá. Y listo. Ya tengo acá propiamente, digamos, la clasificación, ¿verdad? De esos requerimientos. Lo voy a salvar y cualquier cosa se lo subo después. Ahora, ¿quién fue el que me dijo que quería que me lo quería mostrar? No, ya no, profe, ya no. Ya no. No, prueba ya. Ok, perfecto. Entonces, listo. Vean, chicos, vamos a hacer esto. Vamos a tomarnos unos 10 minutitos, ¿verdad? Como para que se estiren, porque me imagino que ya los tengo tal vez un poco cansados. Han sido 2 horas de puro, digamos, de conversatorio, digamos así. Entonces, vamos a tomarnos unos 10 minutitos, ¿verdad? Y volvemos a las 8:10, ¿está bien? Profe, ¿usted al final nos puede enviar ese documento? Sí, se lo voy a subir junto con la grabación. Perfecto, gracias. Con gusto. Podemos detener la grabación.